Mi nombre es Vanusa y nunca pensé que algún día tendría el valor de compartir esta historia. Durante mucho tiempo cargué con este peso sola, pero hoy siento que es necesario contar lo que viví, para que otras personas sepan que incluso en los momentos más oscuros de la vida siempre hay una luz esperándonos. Nací en Vitória da Conquista, Bahía, en una familia sencilla pero llena de amor. Mis padres, Ademir y Conceição, eran gente trabajadora y devota. Papá era albañil y mamá costurera, y pese a todas las dificultades económicas, nuestra casa siempre estuvo repleta de cariño, risas y oraciones. Recuerdo las noches en que mamá me contaba historias bíblicas antes de dormir y a papá enseñándome a andar en bicicleta en el patio de la casa, sujetando firmemente el sillín para que no me cayera. Esa felicidad duró hasta que tuve 8 años. Fue un jueves lluvioso de marzo cuando todo cambió para siempre. Mis padres volvían de una reunión en la iglesia cuando un camión fuera de control chocó de frente contra su coche. La noticia me llegó a través de los sollozos de mi tía Marlene, hermana menor de mi mamá, que vino a buscarme a la escuela con los ojos hinchados de tanto llorar. «Vanusa, hija mía, Dios llamó a tus padres junto a él». Fueron las palabras que resonaron en mi mente durante meses. En ese momento, mi mundo se derrumbó. Yo era apenas una niña, intentando entender por qué Dios se había llevado a las 2 personas que más amaba en el mundo. La tía Marlene, aún joven y soltera con 23 años, me acogió como a una hija. Ella trabajaba como vendedora en una tienda de telas en el centro de la ciudad e hizo todo lo posible para que no me faltara nada. «Ahora eres mi hija, Vanusa», decía siempre, «y venceremos juntas». La tía Marlene se convirtió en mi madre, mi amiga, mi fortaleza. Me enseñó que la vida continúa incluso después de las mayores pérdidas y que debemos honrar la memoria de quienes amamos viviendo lo mejor posible. Durante la adolescencia encontré refugio en la iglesia evangélica que frecuentábamos. Allí conocí a mis 2 mejores amigas, Joelma y Cristian. Joelma era extrovertida y siempre tenía una palabra de aliento, mientras que Cristian era más reservada, pero poseía una sabiduría impresionante para su edad. Ellas fueron fundamentales para ayudarme a superar la timidez y la tristeza que arrastraba desde la muerte de mis padres. El pastor Geraldo y su esposa, doña Neusa, también fueron como padres espirituales para mí. Me acompañaron en todos los momentos difíciles, recordándome siempre que Dios tenía un propósito para mi vida, aun cuando yo no lograra verlo en ese momento. A los 17 años, durante un culto juvenil, conocí a Joaquim. Tenía 3 años más que yo. Trabajaba como mecánico y tenía una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Joaquim era huérfano como yo. Había perdido a sus padres siendo bebé y fue criado por sus abuelos. Quizá fue esa conexión por el dolor compartido lo que nos unió, o quizá fue simplemente el destino. Nuestro noviazgo duró 4 años y nos casamos en una ceremonia simple pero hermosa en la iglesia, con la bendición de la tía Marlene y de los abuelos de Joaquim. Éramos jóvenes, enamorados y llenos de sueños. Joaquim consiguió un mejor empleo en un taller en Jequié, una ciudad más pequeña pero con buenas oportunidades. Decidimos mudarnos allí y empezar nuestra vida juntos. Con mucho esfuerzo y ahorrando cada centavo, logramos comprar una casita sencilla en el barrio São Judas Tadeu. Era pequeña, 2 habitaciones, una sala, cocina y un baño, pero era nuestra. Pintamos las paredes juntos. Plantamos flores en el pequeño jardín delantero y transformamos esa casa en un hogar lleno de amor y fe. Los primeros 5 años en Jequié fueron los más felices de mi vida. Joaquim prosperó en el taller y llegó a abrir su propia pequeña mecánica en el patio de la casa. Yo conseguí trabajo como auxiliar administrativa en una ferretería
y además cosía por fuera los fines de semana, habilidad que había aprendido con mi madre y perfeccionado con la tía Marlene. Éramos sencillos, pero felices. Íbamos a la iglesia 3 veces por semana, teníamos un grupo de amigos maravilloso y soñábamos con tener hijos pronto. Nuestra rutina tranquila cambió drásticamente cuando Joel se mudó a la casa de al lado. Era un hombre de unos 40 años, alto, corpulento, con tatuajes por el cuerpo y una mirada que siempre me causaba incomodidad. Desde el primer día quedó claro que la convivencia sería problemática. Joel no trabajaba, al menos no en algo convencional. Pasaba los días en casa escuchando música altísima, especialmente funk y pagode, desde las 7 de la mañana hasta altas horas de la madrugada. El sonido traspasaba las paredes finas de nuestra casa, haciendo imposible tener un momento de paz. Cuando Joaquim llegaba cansado del trabajo, no podía descansar. Cuando yo intentaba coser, no podía concentrarme. Los fines de semana, la situación empeoraba. Joel organizaba verdaderas fiestas en su casa, con música ensordecedora, gente gritando, bebiendo y consumiendo drogas abiertamente. El olor a marihuana invadía nuestra casa, y en varias ocasiones encontramos jeringas y envoltorios de drogas tirados en nuestro patio. Joel tenía una motocicleta ruidosa que encendía a propósito en la madrugada, acelerando varias veces antes de salir. También tenía un carro con escape modificado que hacía un ruido infernal. Cuando lo confrontábamos educadamente por el ruido, se burlaba en nuestra cara y decía: «Ustedes, los creyentes, son unos molestos. Si no les gusta, múdanse». Lo que más me molestaba era el desprecio deliberado hacia nuestra fe. Siempre que nos veía salir para la iglesia, Joel hacía comentarios despectivos lo bastante fuertes para que los oyéramos. «Ahí van los santurrones. La iglesia no los salvará de mí. Jesús no vive en esta calle». Sabía que sus palabras no serían y parecía disfrutarlo. Joel se preciaba de ser pai de santo y frecuentaba un terreiro de umbanda en la ciudad. Varias veces lo vimos recibir gente en su casa para consultas espirituales, cobrando dinero por trabajos y ofrendas. Era común encontrar despachos en la calle frente a nuestra casa, velas rojas, aguardiente, puros, gallos muertos y otros elementos que nos causaban gran incomodidad espiritual. La situación se volvió insostenible cuando Joel empezó a proferir amenazas directas. Una tarde, cuando yo llegaba del trabajo, estaba en la acera ebrio y me abordó de forma agresiva. «Tú y tu marido se creen mejores que yo por ir a la iglesia, ¿no? Les voy a mostrar quién manda en esta calle». Me quedé aterrada y corrí a la casa, cerrando todas las puertas y ventanas. Joaquim intentó hablar con Joel varias veces, siempre con respeto, pero las conversaciones terminaban en discusiones acaloradas. Joel dejaba claro que no tenía intención de cambiar y que, por el contrario, haría todo lo posible para molestarnos aún más. La gota que colmó el vaso ocurrió en una madrugada de domingo, cuando Joel hizo una fiesta que duró hasta las 6 de la mañana. La música estaba tan alta que otros vecinos empezaron a quejarse. Gente ebria orinaba en el muro de nuestra casa, dejaban basura tirada en la acera y se armó una pelea frente a nuestro portón, con destrozos y sangre en el suelo. Aquella mañana no pude más. Estaba exhausta, nerviosa y con dolor de cabeza. Joaquim también estaba al límite. Tenía que trabajar y no había podido dormir. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra historia. Llamé a la policía. «Hola, policía civil. Quisiera poner una denuncia contra mi vecino por molestia al sosiego, uso de drogas y tráfico», dije con la voz temblorosa pero decidida. El policía que me atendió pidió todos los datos y dijo que una patrulla sería enviada ese mismo día. La policía llegó alrededor de las 2 de la tarde. Joel estaba en casa con algunos amigos, todos visiblemente ebrios.
Durante la revisión, los agentes encontraron una cantidad significativa de marihuana, cocaína e incluso armas que él no tenía permiso para poseer. También descubrieron que Joel tenía varias órdenes de arresto pendientes por otros delitos. Lo vi por la ventana mientras lo esposaban. Antes de subir a la patrulla, miró directamente hacia nuestra casa y gritó: «Sé que fueron ustedes los que me chivaron. Me lo van a pagar caro. Se van a arrepentir por meterse conmigo». Sus ojos eran puro odio, y un escalofrío me recorrió la espalda. Joel estuvo preso solo 5 días. Cuando regresó, estaba distinto. Más callado, más observador, pero con un aire aún más siniestro. Dejó las fiestas ruidosas, pero inició algo peor. Una guerra silenciosa y cruel contra nosotros. Empezó con cosas extrañas y pequeñas. Encontrábamos objetos tirados en nuestro patio en la madrugada, huesos de animales, plumas negras, velas derretidas con alfileres clavados. Nuestra basura aparecía revuelta por la noche y en varias ocasiones nuestras mascotas, teníamos 2 gallinas y un gato, aparecieron muertas sin explicación aparente. Pero lo peor vendría después. 2 semanas después del arresto de Joel, Joaquim empezó a enfermar. Al principio pensamos que era solo cansancio del trabajo, pero los síntomas empeoraron gradualmente. Tenía dolores de cabeza intensos, náuseas constantes, debilidad extrema y una sensación de peso en el cuerpo que no podía explicar. Llevamos a Joaquim a varios médicos, le hicimos todos los exámenes posibles, pero ningún profesional pudo identificar la causa. Los resultados siempre salían normales, pero Joaquim se consumía a la vista. En menos de un mes perdió 15 kilos. Su rostro se volvió pálido y los ojos hundidos. Ya no podía trabajar y pasó la mayor parte del tiempo en cama, gimiendo de dolor. Fue en ese período cuando empecé a tener experiencias aterradoras. Por la noche veía figuras pasando por la casa. Sombras oscuras que se movían por los pasillos, aún con todas las luces encendidas. Oía pasos en el techo, arañazos en las paredes y susurros que parecían venir de dentro de los muros. Mis pesadillas se volvieron horribles y recurrentes. Soñaba con criaturas demoníacas persiguiéndome, con serpientes saliendo de las paredes para atacarme, con Joaquim muriéndose en mis brazos mientras yo no podía ayudarlo. Varias veces despertaba gritando, sudando y con la sensación de que algo maligno estaba presente en la habitación. La situación financiera también empezó a desmoronarse. Joaquim no podía trabajar. Yo faltaba constantemente al empleo para cuidarlo y los gastos médicos consumían todos nuestros ahorros. Era como si todo fuera mal al mismo tiempo, en una secuencia imposible de coincidencias negativas. Buscamos ayuda espiritual en la iglesia. El pastor Marcos oró con nosotros varias veces. Hicimos ayunos y participamos en cadenas de oración, pero nada parecía mejorar. Al contrario, Joaquim se debilitaba cada día más y yo estaba al borde de un colapso nervioso. Fue en una tarde de jueves, cuando volvía del médico con Joaquim en un autobús prácticamente vacío, que me encontré con Dalva, una antigua compañera de trabajo que se había mudado a Salvador. Me saludó con alegría, pero pronto su semblante cambió. «Vanusa, ¿puedo decirte algo?», preguntó bajando la voz y mirando alrededor. «Claro, Dalva, ¿qué pasa?». «Yo tengo un don espiritual desde pequeña. Mi abuela era médium y me enseñó a ver ciertas cosas. No sé si me creerás, pero hay algo pegado a ustedes, una energía muy pesada, muy negativa». Sentí un frío en la columna. «¿Cómo así, Dalva?». «Parece obsesión espiritual, ¿sabes? Como si alguien les hubiera hecho un trabajo. ¿Ustedes tienen algún enemigo? ¿Alguien que practique macumba o brujería?». Inmediatamente pensé en Joel. Le conté todo lo que había pasado y ella negó con la cabeza gravemente. «Vanusa,
Necesitas buscar ayuda espiritual urgente, no en una iglesia común, sino en un centro espiritual que haga desobsesión. Conozco un lugar en Jequié mismo, dirigido por una señora muy seria. Si no hacen algo, tu marido puede no resistir. Esas palabras me helaron la sangre. Toda mi vida me habían enseñado a buscar ayuda solo en Dios y en la iglesia evangélica. La idea de acudir a un centro espiritual iba contra todo en lo que creía. Pero viendo a Joaquim consumirse y sintiendo esa opresión constante, empecé a considerar que quizá era necesario buscar ayuda donde quiera que pudiera estar. Hablé con Joaquim sobre la sugerencia de Dalva. Él estaba tan desesperado como yo y accedió a intentarlo. Si Dios permitió que esta amiga apareciera ahora, dijo con dificultad, tal vez sea una señal de que debemos ir. El sábado siguiente fuimos al Centro Espiritual Unión y Luz, dirigido por doña Edileusa, una mujer negra de unos 70 años, con el cabello blanco impecablemente peinado y una mirada serena pero penetrante. El lugar era sencillo pero limpio, con varias imágenes de santos católicos mezcladas con elementos de Umbanda y del espiritismo kardecista. Doña Edileusa nos recibió con cariño, e incluso antes de que contáramos nuestra historia, dijo: «Están sufriendo un ataque espiritual muy fuerte. Puedo ver la energía negativa a su alrededor. Alguien les hizo trabajos pesados». Nos llevó a una sala reservada donde hizo oraciones, encendió velas blancas e inciensos, y comenzó un trabajo de desobsesión. Durante la sesión, sentí una sensación extraña, como si algo me fuera siendo quitado del cuerpo. Joaquim llegó a ponerse mal y vomitar, pero después dijo sentirse más ligero. «Van a necesitar venir aquí durante unas semanas», explicó doña Edileusa. «El trabajo hecho contra ustedes fue muy fuerte, y tomará tiempo revertirlo por completo, pero ya puedo decir que tu marido empezará a mejorar». Fue durante una de esas sesiones cuando conocí a Raquel, una joven de unos 25 años, que también estaba en tratamiento en el centro. En una conversación durante el descanso, descubrimos que ella había sido novia de Joel hasta poco antes de que se mudara a nuestra calle. Cuando terminé con Joel, se volvió furioso, contó Raquel con los ojos llenos de lágrimas. Dijo que me destruiría, que pagaría por haberlo rechazado. A partir de ese día, mi vida se volvió un infierno. Me enfermé, perdí el trabajo, mi familia empezó a pelear conmigo sin motivo. Fue cuando mi tía me trajo aquí y doña Edileusa descubrió que Joel me había hecho varios trabajos. Raquel nos dijo que Joel no era solo un consumidor de drogas y practicante ocasional de Umbanda. Tenía conocimientos profundos de magia negra y no dudaba en usarlos para perjudicar a quienes consideraba sus enemigos. «Tiene un cuarto en su casa donde nadie puede entrar», reveló Raquel. «Allí hace los trabajos más pesados. Una vez lo vi sacrificar un gallo negro en una encrucijada a la salida de la ciudad, un viernes a medianoche. Hizo un ritual horrible, con velas negras, pólvora, y gritaba los nombres de las personas que quería dañar. Era aterrador. Esas revelaciones confirmaron nuestras sospechas. Joel realmente había hecho trabajos espirituales contra nosotros, en venganza, por la denuncia que lo llevó a prisión. Durante las semanas siguientes continuamos el tratamiento en el centro de doña Edileusa. Gradualmente, Joaquim empezó a recuperar fuerzas. Los dolores de cabeza disminuyeron, el apetito volvió y pudo reincorporarse al trabajo, aunque no al 100% aún. Yo también me sentía mejor. Las pesadillas disminuyeron. Las apariciones en la casa cesaron y la sensación de opresión espiritual fue decreciendo. Parecía que estábamos ganando la batalla. Pero Joel no se rindió fácilmente. Al ver que sus trabajos eran deshechos, intensificó los ataques. Empezó a arrojar despachos a nuestra puerta casi a diario.
botellas con líquidos extraños, muñecos de trapo con alfileres clavados, mezclas malolientes que esparcía en nuestra acera durante la madrugada. Una noche me despertó el canto de alguien entonando puntos de macumba en el patio de Joel, muy alto, claramente dirigido hacia nuestra casa. Las palabras eran amenazantes. Quiero verte sufrir, quiero verte llorar, quiero ver tu vida derrumbarse. La sesión duró horas, con tambores, gritos y olores fuertes a pólvora y azufre. A la mañana siguiente encontramos a nuestro gato muerto en el patio, sin señales de violencia física, pero con los ojos desorbitados como si hubiera muerto de miedo. Fue la gota que colmó el vaso. Joaquim, pese a estar aún débil, se enfureció y quiso confrontar a Joel directamente. «No, Joaquim», lo detuve. «Eso es exactamente lo que él quiere. Vamos a seguir con el tratamiento espiritual y que las fuerzas superiores hagan justicia». Doña Edileuza nos indicó hacer una protección especial en la casa. Ella vino personalmente e hizo una limpieza espiritual, colocando amuletos protectores en las esquinas de la casa y enseñándonos oraciones específicas para repeler energías negativas. «Tengan fe», nos dijo. «El mal siempre se vuelve contra quien lo practica. Joel está haciendo tanto mal que pronto recibirá lo que sembró». Las palabras de doña Edileuza resultaron ser proféticas. Una mañana de martes nos despertaron las sirenas de una ambulancia en la calle. Joel había sufrido un grave accidente con su motocicleta en la madrugada. Según vecinos que presenciaron la escena, regresaba de una encrucijada a la salida de la ciudad cuando perdió el control en una curva simple, en una carretera que conocía perfectamente. El accidente fue extraño. No había otros vehículos involucrados, el asfalto estaba seco, no soplaba viento, pero Joel perdió el control y chocó violentamente contra un poste de luz. Las lesiones fueron gravísimas. Fractura de la columna cervical que resultó en tetraplegia completa. Al saber la noticia, sentimos sentimientos contradictorios. Por un lado, hubo un inmenso alivio. Joel ya no podría molestarnos. Por otro, como cristianos, sentimos compasión por la tragedia que le había ocurrido, aunque fuera alguien que nos había hecho tanto daño. Doña Edileuza no mostró sorpresa al contarnos sobre el accidente. «Yo ya esperaba algo así», dijo con calma. «Quien siembra mal, cosecha mal. Joel hizo tantos trabajos pesados contra otras personas que atrajo sobre sí una energía destructiva muy fuerte. Es la ley del retorno. Todo vuelve a quien hace». Con Joel hospitalizado y luego trasladado a una clínica especializada en Salvador, nuestra vida finalmente volvió a la normalidad. Joaquim se recuperó por completo de la misteriosa enfermedad. Nuestra situación financiera se estabilizó y por fin conseguimos la paz que tanto deseábamos. Pero la historia no termina ahí. 2 años después del accidente, yo estaba comprando en el centro de Jequié cuando se me acercó una mujer. Era delgada, bien vestida y con un semblante familiar. «¿Tú eres Vanusa, verdad? ¿La vecina de Joel?», preguntó. «Sí, ¿y ustedes?» «Soy Marcia, hermana de Joel. ¿Puedo hablar un momento contigo?» Marcia me contó que Joel había tenido una transformación radical tras el accidente. La tetraplegia lo obligó a replantearse completamente la vida y sus actitudes. Se había convertido al cristianismo, estaba en terapia psicológica y expresaba a menudo el deseo de pedir perdón a todas las personas a las que había perjudicado. «Sabe que no puede deshacer el daño que hizo», dijo Marcia con lágrimas en los ojos, «pero le gustaría mucho al menos pedir perdón. Sé que no están obligados a aceptarlo, pero sería muy importante para su recuperación espiritual». Hablé con Joaquim sobre la petición y decidimos visitar a Joel en el hospital. Cuando entramos en la habitación, apenas lo reconocimos. El hombre fuerte e intimidante se había convertido en una persona frágil, dependiente de aparatos y cuidados constantes.
Sus ojos, antes llenos de odio y arrogancia, ahora expresaban una tristeza profunda y genuina. Vanusa Joachim dijo con dificultad: «Gracias por venir. Sé que no merezco su perdón, pero necesito decir cuánto me arrepiento de todo lo que hice. Ustedes siempre fueron buena gente y yo los traté con crueldad por pura maldad». Joel confesó todos los trabajos espirituales que había hecho contra nosotros, pidió perdón repetidas veces y dijo que ahora entendía que toda la rabia y la amargura que cargaba solo trajeron destrucción a su propia vida. «No culpen a Dios por lo que me pasó», dijo. «Yo cavé mi propia tumba. El mal que practiqué volvió multiplicado contra mí. Ahora solo me queda intentar ser mejor persona y advertir a otros para que no sigan el mismo camino que yo». En ese momento sentí que el perdón era necesario no solo para Joel, sino sobre todo para nosotros. Durante años, incluso después de nuestra victoria, todavía cargaba rencor y miedo. Perdonar a Joel fue como quitarme un peso enorme de los hombros. «Te perdono, Joel», dije sinceramente, «y oro para que Dios bendiga tu nueva senda». Joaquim también expresó su perdón, y salimos de allí con una sensación de paz y cierre que nunca antes habíamos experimentado. Hoy, 5 años después de esos acontecimientos, puedo decir que nuestra vida está llena de bendiciones. Joaquim amplió su mecánica y hoy emplea a 4 personas. Yo abrí mi propia tienda de costura y bordados, cumpliendo un sueño antiguo. Tuvimos 2 hijos hermosos, María Eduarda y Juan Gabriel, que llenan nuestra casa de alegría y risas. Seguimos yendo a nuestra iglesia evangélica, pero también mantenemos una relación respetuosa con doña Edileusa y el centro espiritual, Unión y Luz. Aprendí que Dios se manifiesta de distintas maneras y a través de distintas personas, y que lo importante es mantener el corazón abierto al bien, venga de donde venga. La experiencia con Joel me dejó varias lecciones importantes. Primero, que el mal realmente existe y puede manifestarse a través de quienes eligen caminos sombríos. Segundo, que siempre debemos buscar ayuda cuando somos atacados espiritualmente, aun si esa ayuda viene de lugares inesperados. Tercero, que el perdón libera tanto al que perdona como al que es perdonado. También entendí que la justicia divina existe y funciona, aunque no entendamos sus métodos o su tiempo. Joel sembró maldad y cosechó destrucción, pero incluso esa destrucción se volvió una oportunidad para su redención espiritual. Sé que mucha gente puede cuestionar mi decisión de buscar ayuda en un centro espiritual, especialmente siendo evangélica. Pero creo que Dios usó a doña Edileusa como instrumento de curación en nuestras vidas, así como usó a Dalva para orientarnos en el momento adecuado. La fe verdadera no se limita a denominaciones o ritos específicos. Se manifiesta a través del amor, la compasión y la búsqueda incansable del bien. Hoy, cuando paso por la casa donde vivía Joel, que ahora alberga a una familia maravillosa, ya no siento miedo ni rencor. Siento gratitud. Gratitud por haber sobrevivido a esa prueba, por haber aprendido lecciones valiosas sobre el perdón y la fe, y por descubrir que somos más fuertes de lo que imaginamos cuando confiamos en la protección divina. A quienes estén pasando por situaciones parecidas, quiero dejar este mensaje. No teman buscar ayuda donde se presente. Dios obra a través de muchas personas y de muchas formas. Mantengan la fe, pero también la mente abierta. Y recuerden siempre que el perdón no es un regalo que le damos a nuestros enemigos. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. La vida continúa, y cada día es una nueva oportunidad de elegir el bien sobre el mal, el amor sobre el odio, la luz sobre las tinieblas.
Nuestra historia con Joel terminó, pero nuestra historia de fe, amor y superación apenas comienza. Si esta historia tocó su corazón o si pasaron por algo similar, compartan su experiencia. A veces es a través del testimonio de los demás que encontramos la fuerza para seguir luchando y la sabiduría para tomar las decisiones correctas. Que Dios bendiga a todos los que leyeron hasta aquí y que nuestra experiencia sirva de ejemplo de que siempre es posible recomenzar, siempre es posible perdonar y siempre es posible vencer el mal con el bien. Mi nombre es Ruti y hoy, a mis 35 años, todavía siento un apretón en el pecho cuando recuerdo mi infancia. Nací en Bonito, un pueblito perdido en el interior de Mato Grosso do Sul, donde los caminos de tierra se extienden hasta donde alcanza la vista y el silencio de la naturaleza se rompe solo con el canto de los pájaros y el mugido distante del ganado. Éramos pobres, muy pobres. Nuestra casa era un bohío de madera con 3/4 diminutos, pero era nuestro hogar. Mi madre Cristina siempre decía que la riqueza no estaba en lo que teníamos, sino en el amor que compartíamos. Mi padre Jonas trabajaba de sol a sol en las fincas de la región, y aunque ganaba poco, siempre llegaba a casa con una sonrisa y alguna sorpresa para mí y para mi hermana Julia. Julia era 2 años menor que yo, pero teníamos una conexión especial. Jugábamos a las muñecas con mazorcas de maíz, hacíamos casitas de barro y corríamos descalzas por el patio, persiguiendo gallinas e inventando historias fantásticas. Mi madre cosía nuestra ropa con retazos coloridos, y aunque fueran remiendos, nos sentíamos las niñas más bonitas del mundo. Recuerdo las noches en las que nos acurrucábamos todos juntos en la cama de mis padres, escuchando a mi madre contar cuentos de princesas y héroes, mientras mi padre tocaba su vieja viola. Eran momentos mágicos, donde la pobreza no existía, donde éramos una familia completa y feliz. Pero la vida tiene una forma cruel de enseñarnos que la felicidad puede ser frágil como el vidrio. Todo cambió cuando cumplí 8 años. Mi madre comenzó a toser mucho, una tos seca que resonaba por la casa en las madrugadas. Adelgazó rápidamente, perdiendo ese brillo en la mirada que siempre me calmaba. Papá la llevó al médico en la ciudad, pero no teníamos dinero para los medicamentos. Vendimos su viola, algunas gallinas, todo lo que pudimos, pero no fue suficiente. Una mañana fría de junio, desperté y no escuché la voz dulce de mamá llamándonos al desayuno. Corrí al cuarto y la encontré inmóvil, con una sonrisa serena en el rostro, como si se hubiera quedado dormida para siempre. El grito que salió de mi garganta todavía resuena en mis pesadillas. Julia lloraba inconsolable en mi regazo, y papá se vino abajo. Después del entierro, nuestra casa se transformó en un lugar sombrío. Papá empezó a beber, al principio solo por las noches, luego durante el día. El hombre cariñoso que yo conocía se volvió un extraño amargado y violento. Pasamos a vivir de prestado en la casa de vecinos, comiendo sobras, durmiendo en el suelo. La situación se volvió insostenible. Fue en una mañana de septiembre que nuestra vida tomó el rumbo más terrible que podría imaginar. Papá nos despertó temprano, con los ojos rojos y el aliento fuerte a aguardiente. «Niñas, arreglen sus cosas, se van a trabajar para ayudar a la familia», dijo con una voz que yo no reconocía. No entendíamos lo que pasaba. Metimos nuestras pocas ropas en una bolsa de tela y seguimos a papá por el camino de tierra. Caminamos horas bajo el sol abrasador hasta llegar a una finca inmensa con una casa grande y blanca y cercas que se perdían en el horizonte. Un hombre alto y corpulento nos esperaba en la veranda. Tenía el cabello canoso, bigote espeso y ojos pequeños y crueles. Era el coronel Antonio, como todos lo llamaban.
A su lado estaba una mujer delgada y silenciosa, que más tarde supe que era su esposa, doña Matilde. Lo que sucedió después fue la escena más devastadora de mi vida. Papá habló con el coronel unos minutos, lejos de nosotras. Vi dinero cambiar de manos, papeles ser firmados. Cuando regresó, tenía lágrimas en los ojos, pero también una determinación fría que me asustó. Ruthie, te vas a quedar aquí. Vas a trabajar para el coronel y aprender a ser una buena muchacha, dijo, evitando mi mirada. Mi mundo se desplomó. ¿Y Julia, papá? ¿Y Julia? Julia se va conmigo. Es muy pequeña todavía. No, eso no podía estar pasando. Corrí a los brazos de mi hermana. Me aferré a ella con todas las fuerzas que tenía. «No me dejes, Julia, no me dejes sola». Julia lloraba tanto que apenas podía hablar. «Ruthie, no quiero irme, quiero quedarme contigo». Intentamos correr, pero papá me agarró de los brazos. El coronel llamó a 2 peones que sujetaron a Julia. La escena era desesperante. 2 niñas siendo separadas a la fuerza, gritando la una por la otra. «Por favor, papá, por favor, no hagas esto. Mamá no querría esto», grité con todas las fuerzas de mis pulmones. Por un momento vi a papá vacilar. Sus manos temblaban y me miró con un amor mezclado con desesperación que nunca olvidaré. Pero entonces endureció el rostro y dijo: «Perdón, hija, pero no hay otra manera». Julia fue arrastrada hasta una carreta vieja, sus gritos resonando por la finca. Extendía sus bracitos hacia mí, llamando mi nombre, suplicando que la dejara quedarse conmigo. Corrí tras la carreta hasta que ya no pude más. Caí en el suelo de tierra apisonada, viendo a mi hermana desaparecer por el camino polvoriento. Esa fue la última vez que vi a mi padre y a mi hermana. Pasé semanas llorando, negándome a comer, tratando de escapar. Pero la finca estaba aislada, rodeada de monte espeso y ríos caudalosos. No había a dónde ir. Poco a poco fui entendiendo mi nueva realidad. No era una trabajadora, era propiedad del coronel. Mi rutina empezaba a las 4 de la mañana. Me levantaba en el galpón de los empleados, un lugar húmedo y oscuro donde dormían más de 20 personas en hamacas y colchones viejos esparcidos por el suelo. Mi primera tarea era encender el fuego de la cocina de leña de la casa grande y preparar el café para la familia. Doña Matilde era una mujer amarga que encontraba placer en humillarme. «Eres una mocosa sucia que tu padre vendió porque no te quería», decía cada vez que derramaba algo o rompía un plato. «Si no fuera por la bondad de mi marido, estarías muerta de hambre en la calle». El coronel tenía 4 hijos. Miguel, el mayor, de 20 años, Carlos, de 18, Fernando, de 16, y la única hija, Isabela, de 14 años. Miguel era cruel como su padre. Carlos era violento e impulsivo. Fernando era cobarde pero malvado. E Isabela era la peor de todas. Bonita, rubia, mimada, sentía un placer sádico al ver sufrir a los empleados. Mis días eran interminables. Limpiaba la casa, lavaba ropa en el pilón, cuidaba las gallinas, ayudaba en la cocina, servía las comidas. Si cometía algún error, me castigaban. Me dejaban sin comer. Dormía atada en el corral. Recibía azotes. El coronel decía que me estaba educando. Pero había una luz en mi oscuridad. Conocí a Esperanza, una niña de mi edad que vivía en la finca con su madre, doña Rosa. Rosa trabajaba como cocinera desde hace muchos años y siempre estaba enferma, tosiendo mucho como mi madre antes de morir. Esperanza tenía los ojos más tristes que había visto, pero un corazón enorme. Me enseñó los secretos de la finca, dónde encontrar frutas silvestres cuando teníamos hambre, cómo evitar a los hijos del coronel cuando estaban borrachos, dónde esconderse cuando buscaban a alguien para descargar su rabia. Por las noches, acostadas lado a lado en el galpón, hablábamos en voz baja sobre nuestros sueños. Yo soñaba con encontrar a Julia y salir de ese lugar.
Esperanza soñaba con cuidar a su madre en una casita lejos de allí. Nos volvimos hermanas de corazón, unidas por el sufrimiento, pero también por la esperanza de días mejores. Los años pasaron lentamente, como si el tiempo también tuviera miedo de acelerarse en ese lugar maldito. Cuando cumplí 14 años, empezó a suceder algo terrible. Miguel había regresado de la capital, donde estudiaba, y me miraba de una forma diferente. Un día, mientras limpiaba la biblioteca, me acorraló entre las estanterías. «Has crecido, Ruti», dijo con una sonrisa asquerosa. «Te has vuelto una mujercita bonita». Intenté salir, pero bloqueó mi paso. Lo que sucedió ese día fue el inicio de una pesadilla que duraría años. Miguel me tocó donde no debía, me besó a la fuerza, me amenazó diciendo que si contaba a alguien, mataría a Esperanza. Después vino Carlos, luego Fernando. Los 3 hermanos me veían como un objeto de placer, algo que podían usar cuando quisieran. Intentaba esconderme, pero siempre me encontraban, en la biblioteca, en el granero, en los campos lejanos. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Esperanza notaba mi sufrimiento, aunque yo intentara ocultarlo. Una noche, cuando no podía dejar de llorar, le conté todo. Me abrazó y dijo: «También me hacen eso a mí. Somos 2 sobrevivientes, Ruti. Algún día saldremos de aquí». La situación empeoró cuando doña Rosa murió. Esperanza tenía 16 años, y yo también. La muerte de su madre fue devastadora. Rosa murió tosiendo sangre, sin medicinas, sin dignidad, como un animal abandonado. Esa noche vimos nuestra oportunidad. «Vámonos, Esperanza, ya no tenemos nada aquí», susurré mientras velábamos el cuerpo de Rosa. «¿A dónde? No conocemos nada más que esta finca. Cualquier lugar es mejor que esto. Si nos quedamos, vamos a morir como tu madre». Planeamos nuestra fuga durante semanas. Juntamos algo de comida, unas ropas, un cuchillo de cocina. En una noche sin luna, cuando todos dormían, salimos en silencio por la cerca trasera y nos internamos en la maleza. El bosque era denso y aterrador. Ramas espinosas nos rasgaban la ropa y la piel. Animales nocturnos hacían ruidos extraños que nos asustaban. Andamos toda la noche, tratando de alejarnos lo más posible de la finca. Cuando amaneció, estábamos perdidas. La selva parecía la misma en todas las direcciones. Comimos las frutas que llevábamos y seguimos caminando, pero en círculos. Pasamos hambre, sed, miedo. En la tercera noche, escuchamos perros ladrando. Nos habían encontrado. Los matones del coronel nos trajeron de vuelta, atadas como animales. El castigo fue terrible. Nos encerraron en un corral pequeño por una semana, comiendo solo pan duro y bebiendo agua una vez al día. Luego nos azotaron frente a todos los empleados, como ejemplo. «Intenten escapar otra vez y las mato a las 2», dijo el coronel con los ojos fríos como piedras. Volvimos a la rutina, pero ahora vigiladas constantemente. Nuestra esperanza se había transformado en desesperación, hasta que algo inesperado ocurrió. Era una tarde de jueves, cuando vimos llegar una carreta diferente a la finca. De ella bajó una mujer, una señora de unos 60 años, cabello canoso recogido en un moño, vestida con un sencillo pero elegante vestido negro. Llevaba un bolso de cuero viejo y caminaba con la dignidad de quien conoce su propio poder. «¿Quién es esa mujer?», le pregunté a Esperanza. «No sé, pero el coronel la trata con respeto. Mira cómo inclina la cabeza ante ella». Era verdad. El coronel Antonio, ese hombre cruel que humillaba a todos a su alrededor, bajó la cabeza y besó la mano de la señora como un caballero. Ella entró en la casa grande y estuvieron conversando por horas. Descubrimos que se llamaba Clotilde y que venía a la finca cada mes. Siempre traía ese bolso misterioso y se quedaba unas horas con el coronel en su despacho. Después iba al patio trasero, donde hacía cosas extrañas. Encendía velas de colores,
Dibujaba símbolos en el suelo con tiza blanca, murmuraba palabras que no podíamos entender. «Es una bruja», susurró Esperanza. «Las brujas no existen», respondí, pero mi corazón latía fuerte. «Sí existen. Mi madre siempre decía que hay personas que saben manejar fuerzas que no vemos. Por eso el coronel la respeta tanto». Observamos a Clotilde durante meses. Siempre hacía los mismos rituales. Siempre la trataban con reverencia en la casa. Una vez vi a Isabela llevarle flores y recibir a cambio una bolsita pequeña que guardó con cuidado. Fue una tarde de lluvia cuando nos atrevimos a acercarnos a ella. Clotilde estaba sola en el patio, guardando sus velas en una caja de madera. «Señora», la llamé tímidamente. Ella se volvió. Tenía ojos oscuros y profundos, como si pudieran ver a través del alma. «¿Sí, niña? ¿Usted puede ayudar a la gente?» Apareció una sonrisa triste en su rostro. «Depende de la persona y del tipo de ayuda que necesite». Esperanza se acercó también. «Queremos irnos de aquí, pero no logramos escapar». Clotilde nos miró largo rato, como si leyera nuestros pensamientos. «Sé lo que sufren aquí, pero no puedo ayudar. Tengo un acuerdo con el coronel que no puedo romper». Mi corazón se hizo trizas. «Por favor, señora, ellos nos hacen cosas terribles». «Lo sé, niña, lo sé». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero si las ayudo directamente, él se dará cuenta y entonces morirán. Y yo también». Guardó sus cosas y se fue. Aquella noche, Esperanza y yo lloramos abrazadas, sintiendo que nuestra última esperanza se había esfumado. Pero el destino aún no había terminado con nosotras. 3 días después, llegó un hombre a la finca buscando trabajo. Era un tipo común, de mediana edad, que el coronel contrató para trabajar en el campo, pero se me acercó cuando nadie miraba y susurró: «Clotilde manda decir, prepárense, viernes medianoche la puerta trasera, traigan solo lo esencial». Mi corazón casi se detuvo. Esperanza estaba a mi lado y escuchó todo. Nos miramos con una mezcla de esperanza y terror. «Puede ser una trampa», dijo ella, «o puede ser nuestra salvación. No tenemos otra opción». El viernes apenas pudimos trabajar de los nervios. Por la noche fingimos dormir y esperamos a que todos se durmieran. Cuando el reloj de la casa grande marcó la medianoche, nos escabullimos del galpón. La puerta trasera quedaba a casi 1 kilómetro de la casa grande. Caminamos en silencio, el corazón latiéndonos tan fuerte que creíamos que todos lo oirían. Al llegar, no había nadie. «No viene», susurró Esperanza. Pero entonces escuchamos el ruido de una carreta. Era Clotilde, sola, conduciendo 2 caballos negros. «Suban rápido», dijo en voz baja. No dudamos. Saltamos a la carreta y ella azuzó a los caballos. Salimos de allí como si lleváramos la muerte a cuestas. «¿A dónde vamos?», pregunté. «Lejos, muy lejos». Viajamos toda la noche y el día siguiente. Clotilde solo paraba para dar agua a los caballos y para que nosotros pudiéramos beber de arroyos en el camino. Al segundo día, llegamos a un pueblo pequeño llamado Aquidauana, que yo nunca había oído nombrar. Clotilde nos llevó a una casa sencilla en la periferia, una casa de madera con un patio lleno de plantas extrañas. Adentro había velas por todas partes, frascos con líquidos de colores, libros antiguos y símbolos dibujados en las paredes. «¿Por qué nos ayudó?», pregunté. Ella suspiró profundamente. «Porque ustedes me recordaron a mí cuando tenía su edad. También fui abusada, también sufrí. Aprendí que cuando tenemos el poder de ayudar a alguien, debemos hacerlo, cueste lo que cueste». «¿Y el acuerdo con el coronel?». «Lo rompí. Ahora él vendrá a buscarme y vendrá a buscarlas a ustedes también. Tenemos que actuar rápido». Esa noche, Clotilde nos explicó que trabajaba con lo que llamaba las fuerzas de la naturaleza.
La gente lo llama brujería, macumba, hechicería. Yo lo llamo justicia. ¿Puede hacer que el coronel pague por lo que nos hizo?, preguntó Esperanza. Puede, pero deben entender que jugar con esas fuerzas tiene consecuencias. Lo que buscan puede volverse contra ustedes en el futuro. Pensé en todos los años de sufrimiento, en las noches de terror, en la separación de mi hermana, en la muerte de la madre de Esperanza. No me importan las consecuencias, quiero que pague. Esperanza estuvo de acuerdo. Se merece sufrir como nos hizo sufrir. Clotilde nos miró a los ojos largo rato. Finalmente asintió. Entonces hagámoslo. El ritual tuvo lugar en el patio, bajo una luna menguante. Clotilde encendió velas negras en círculo, dibujó símbolos en el suelo con carbón y sal gruesa. En el centro puso una muñeca de trapo que ella misma cosió, representando al coronel. «Necesito algo que le pertenezca», dijo. Esperanza sacó de su bolsillo un botón. Se lo quité de su camisa cuando lavaba su ropa. Clotilde cosió el botón en la muñeca y comenzó a murmurar palabras en una lengua que yo no conocía. El aire se volvió denso. Las velas temblaron sin viento y sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. Tomó agujas y empezó a clavarlas en la muñeca, diciendo: «Que el dolor que causaste vuelva a ti multiplicado. Que la oscuridad de tu alma se convierta en tu prisión. Que tus propios hijos se vuelvan contra ti, como tú te volviste contra hijas que no eran tuyas». El ritual duró horas. Clotilde quemó hierbas que producían un humo espeso y dulce. Hizo mezclas con líquidos que burbujeaban solos, cantó canciones que parecían venir de otro mundo. Yo y Esperanza solo observábamos, hipnotizadas, sintiendo que algo muy poderoso estaba ocurriendo. Al final, Clotilde enterró la muñeca en un hoyo profundo en el patio y dijo: «Está hecho. Lo que se siembra, se cosecha». Dormimos mal esa noche. Soñé con la finca ardiendo y desperté sobresaltada. 5 días después, llegó a la ciudad un viajero trayendo noticias del interior. Una finca se había incendiado. El dueño, un tal coronel Antonio, había muerto quemado vivo. Al parecer, uno de los empleados se había rebelado contra los malos tratos, mató al patrón con una azada y prendió fuego a la casa. Cuando escuchamos la noticia, Esperanza y yo nos miramos. Sentí una satisfacción terrible recorrer mi cuerpo. «Murió gritando», dijo el viajero. «Dicen que aún estaba vivo cuando las llamas lo alcanzaron». Clotilde solo asintió en silencio. Pasamos algunos meses en la casa de Clotilde, ayudándola con sus plantas y aprendiendo sobre hierbas medicinales. Ella nunca volvió a hablar del ritual, pero supe que algo había cambiado en mí. Ya no me sentía la niña indefensa de la finca. Había descubierto que existía poder más allá del que los hombres ejercían por la fuerza. Cuando cumplí 18 años, decidí buscar a mi hermana Julia. Clotilde me dio dinero y una carta de recomendación para un trabajo en Campo Grande. «Ve a vivir tu vida», dijo. «El pasado ya fue vengado. Ahora es tiempo de construir tu futuro». Dejé a Esperanza en la casa de Clotilde. Ella había decidido quedarse y aprender los secretos de las hierbas y los rituales. «Quiero poder ayudar a otras niñas como nosotras», dijo cuando nos despedimos. En Campo Grande conseguí empleo como empleada doméstica en la casa de una familia rica pero amable. Los patrones, el señor Alberto y doña Carmen, me trataron con respeto y dignidad. Por primera vez en años me sentí humana de nuevo. Busqué a mi hermana por todas partes. Fui a registros civiles, comisarías, iglesias. Puse anuncios en periódicos, hablé con asistentes sociales. Pero fue como si Julia hubiera desaparecido del mundo. Nunca supe más de ella ni de mi padre. Ese dolor nunca sanó por completo. En la casa de mis patrones conocí a Carlos, el jardinero.
Era un joven sencillo y bueno, 3 años mayor que yo. Nos enamoramos poco a poco, construyendo una relación basada en cariño y respeto. Él no sabía de mi pasado, y yo no me sentía lista para contarlo. Cuando cumplí 22 años, Carlos me pidió matrimonio. Acepté, pero la noche antes de la boda le conté toda mi historia. Estaba preparada para que se fuera, pero él solo me abrazó y dijo: «Lo que pasó no importa. Lo que importa es el futuro que vamos a construir juntos». Nos casamos y tuvimos 2 hijos. María, que hoy tiene 12 años, y Juan, de 9. Soy una madre vigilante. Protejo a mis hijos como una leona protege a sus crías. Nunca pasarán por lo que yo pasé. Monté una pequeña tienda de productos naturales, donde vendo hierbas medicinales y hago pomadas cicatrizantes. Aprendí mucho con Clotilde y uso ese conocimiento para ayudar a otras personas. Ya no hago rituales de venganza, pero uso las plantas para curar, para traer paz, para alejar energías negativas. Hace 2 años ocurrió algo inesperado. Estaba en el mercado cuando vi a una mujer que me pareció familiar. Era Isabela, la hija del coronel, irreconocible. Delgada, con ropa remendada, cabello despeinado. Ella también me vio y se acercó. «Ruthie, ¿eres tú?» Mi primer impulso fue salir corriendo, pero algo me hizo quedarme. «Sí, soy yo», empezó a llorar. «Tengo que pedirte perdón. Por lo que mi padre hizo, por lo que mis hermanos hicieron, por lo que yo hice. Éramos monstruos». Contó que después de la muerte del padre, la familia se deshizo. Los hermanos pelearon por la herencia, lo perdieron todo, se volvieron alcohólicos. Ella misma se había casado con un hombre que la golpeaba. Tuvo hijos que apenas podía alimentar. «Merezco todo esto», dijo. «Es castigo por lo que hicimos con ustedes». Miré a esa mujer destrozada y por primera vez sentí compasión en vez de rabia. Lo pasado, pasado. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero puedo elegir no cargar odio en el corazón. Le di algo de dinero y la dirección de una organización de asistencia. Busca ayuda. Sus hijos no tienen la culpa de los errores de sus abuelos. Me agradeció llorando y se fue. Nunca la volví a ver, pero supe que consiguió trabajo en una escuela y trataba de reconstruir su vida. Hoy, al mirar atrás, sé que la brujería no resolvió todos mis problemas. Solo me devolvió la sensación de que tenía poder sobre mi propia vida. El verdadero hechizo fue descubrir que era más fuerte de lo que imaginaba, que podía sobrevivir, crecer e incluso perdonar. Aún pienso en Julia todos los días. Mantengo la esperanza de que algún día tocará la puerta de mi casa, sonriendo como cuando éramos niñas. Sé que puede ser solo un sueño, pero es un sueño que me mantiene caliente en las noches frías. Clotilde murió hace 3 años, pero antes me visitó una última vez. Estaba enferma, sabía que iba a morir. «Aprendiste la lección más importante», dijo. «El poder no está en devolver el mal a quien nos lastimó, está en no permitir que el mal nos defina». Me dejó sus libros, sus recetas de hierbas, sus conocimientos. «Úsalos solo para curar», fueron sus últimas palabras. Y eso es lo que hago. Curo heridas, calmo corazones rotos, protejo familias. La niña que fue vendida por su padre se transformó en una mujer que protege a otras niñas. La venganza me liberó del pasado, pero fue el perdón lo que me liberó para el futuro. Si leíste mi historia hasta aquí, quizá estés pasando por algo parecido. Quizá te sientas débil, indefenso, perdido. Quiero que sepas que la fuerza está dentro de ti. No necesitas brujería para ser poderoso. Solo necesitas creer que mereces algo mejor y luchar por ello. El mal que te hicieron no define quién eres. Tus cicatrices son pruebas de que sobreviviste. Tu dolor puede convertirse en sabiduría. Tu rabia puede convertirse en fuerza para proteger a otros. No te vengues, libérate, no odies.
sánate. Y cuando tengas el poder para ayudar a alguien, ayuda. Ese es el verdadero hechizo que transforma el mundo. ¿Te gustó mi historia? ¿Has pasado por situaciones parecidas? ¿Conoces a alguien que necesitara escuchar estas palabras? Comparte en los comentarios tus experiencias o envía esta historia a quien necesite fuerza hoy. La vida es mágica cuando escogemos esparcir luz en lugar de oscuridad. Mi nombre es Arthur, y durante mucho tiempo cargué un secreto que casi destruyó mi vida. Hoy, a los 24 años, finalmente encontré el valor para contar mi historia. Una historia de manipulación, obsesión y cómo la espiritualidad me salvó de una pesadilla que comenzó cuando solo era un niño. Nací y crecí en Pelotas, una ciudad histórica en el sur de Río Grande do Sul, donde las casas antiguas guardan secretos y tradiciones que pasan de generación en generación. Mi familia siempre ha sido unida. Mi padre, Roberto, trabajaba como contador. Mi madre, Marisa, era profesora. Y mi hermana menor, Camila, siempre ha sido mi compañera de aventuras. Vivíamos en una casa simple pero acogedora en el barrio Areal, donde todos se conocían y las familias se visitaban regularmente. Todo comenzó cuando tenía 13 años. Prima Anita, hija de la hermana de mi madre, tenía 18 y siempre fue considerada la chica bonita de la familia. Cabello largo y rizado, ojos verdes expresivos y una personalidad que parecía cautivar a todos a su alrededor. Ella vivía en el campo, en la ciudad de Canguazú, pero siempre venía a pasar vacaciones con nosotros. Al principio, la admiraba como cualquier chico admiraría a una prima mayor y bonita, pero poco a poco empecé a darme cuenta de que algo estaba mal. Anita comenzó a tener comportamientos extraños conmigo. Tocaba mi brazo de manera prolongada, hacía comentarios sobre cómo me estaba poniendo guapo y siempre encontraba excusas para estar a solas conmigo. Durante un verano particularmente caluroso, cuando mis padres salieron a hacer compras, Anita me llamó para ayudarla a recoger sus cosas en la habitación de huéspedes. Fue la primera vez que me besó. No sabía cómo reaccionar. Era solo un niño confundido, sin entender si eso estaba bien o mal. Ella me dijo que era nuestro secreto y que no debía contárselo a nadie. Los años siguientes fueron una confusión de sentimientos. Anita continuaba sus embestidas siempre que venía a visitarnos, y yo, aunque sin entender completamente, sabía que algo no estaba bien. Traté de hablar con mis amigos de la escuela, Pedro y Lucas, que eran mis compañeros más cercanos. Pero ¿cómo explicar algo tan complejo? Eran solo chicos como yo, lidiando con sus propios descubrimientos de la adolescencia. Mi madre, siempre atenta, se daba cuenta de que algo me molestaba cuando Anita estaba cerca, pero nunca logré reunir el valor para hablar. El peso de la situación crecía dentro de mí y desarrollé una ansiedad que mis padres atribuían a los típicos hormonas de la adolescencia. Cuando cumplí 16 años, mi vida cambió para siempre. Era diciembre, víspera de Navidad, y Anita había llegado para pasar las festividades con nosotros. Ella tenía 21 años, más segura y decidida que nunca. Esa fatídica noche, mientras mis padres dormían y mi hermana estaba en casa de una amiga, Anita vino a mi habitación. Lo que sucedió esa madrugada marcó el inicio de un periodo muy difícil en mi vida. Ella me convenció de que ya era suficientemente hombre y que eso era natural entre nosotros. Incluso sabiendo que no estaba bien, incluso sintiendo una culpa que me consumía por dentro, no podía resistir. Era como si ella tuviera algún tipo de poder sobre mí. En los días siguientes, antes de regresar a Canguazú, eso se repitió otras veces. Me sentía sucio, confundido y completamente perdido. Comencé a tener pesadillas. Mi rendimiento en la escuela cayó y desarrollé una depresión que preocupó profundamente a mis padres.
fue cuando decidieron llevarme a un psicólogo de la ciudad, doctor Fernando, un hombre amable que poco a poco me fue ayudando a entender mis sentimientos, incluso sin que yo contara lo que realmente estaba pasando. El destino, que a veces es cruel, también puede ser misericordioso. Cuando estaba en segundo año de preparatoria, mi padre recibió una propuesta irrechazable de trabajo en Porto Alegre. Una multinacional le ofreció el cargo de gerente financiero con un salario que triplicaría nuestros ingresos familiares. El cambio a la capital fue como un soplo de aire fresco en mi vida. Dejamos nuestra casa en pelotas y nos instalamos en un apartamento en el barrio Cidade Baixa, una región bohemia y cultural que me fascinó de inmediato. Lejos de Anita, comencé a sentirme yo mismo de nuevo. En la nueva escuela, Colegio Anchieta, hice amistades importantes. Conocí a Gabriel, un chico estudioso e hijo de profesores universitarios, y a Marina, una chica extrovertida que me enseñó a valorar pequeños momentos de alegría. Con ellos, redescubrí el placer de ser solo un adolescente normal, preocupado por exámenes, fútbol y los primeros amores. Mis padres notaron mi mejoría y se sintieron aliviados. Mamá siempre decía: «Qué bueno que volviste a sonreír, hijo». Papá, más reservado, demostraba su felicidad incluyéndome en más actividades familiares y conversaciones sobre mis planes para el futuro. A los 18 años, ingresé al curso de Ingeniería de Computación en la UFRGS. La universidad era un mundo completamente nuevo. Personas de todas las edades, culturas y orígenes se mezclaban en los pasillos y aulas. Finalmente me sentía libre para ser quien realmente era. Fue en la universidad donde conocí a Carolina, una estudiante de psicología 2 años mayor que yo. Tenía cabello castaño claro, usaba gafas que le daban un aire intelectual a su dulce rostro, y poseía una personalidad fuerte y decidida. Nuestro primer encuentro fue en la Biblioteca Central, cuando me ayudó a encontrar un libro sobre algoritmos. Carolina fue mi primera novia de verdad, y con ella descubrí lo que significaba tener una relación saludable y respetuosa. Me enseñó sobre el consentimiento, la comunicación y la importancia de confiar en la pareja. Aunque nunca le conté sobre Anita, sentía que finalmente estaba construyendo algo genuino en mi vida amorosa. Paralelamente a los estudios, conseguí una pasantía en una empresa de tecnología en el centro de Porto Alegre. El trabajo era desafiante, pero me daba la sensación de estar construyendo mi futuro. Mis compañeros de trabajo, principalmente Douglas, un programador experimentado que se convirtió en mi mentor, me ayudaban a crecer profesional y personalmente. La vida parecía perfecta, hasta que una mañana de marzo, mi madre me dio una noticia que me heló la sangre. «Arthur, tu prima Anita vendrá a pasar unos meses con nosotros. Ella logró una transferencia para trabajar aquí en Porto Alegre y se quedará en nuestro apartamento hasta encontrar un lugar para vivir». Sentí que el mundo se desmoronaba. Todo el progreso que había hecho, toda la paz que había logrado, parecieron evaporarse en segundos. Intenté argumentar con mis padres, inventar excusas, pero ¿cómo explicar sin revelar la verdad? Anita llegó una semana después, aún más bonita y segura a los 25 años. Ahora trabajaba como enfermera y había desarrollado una personalidad aún más manipuladora. Desde el primer día, cuando estuvimos solos en la cocina, susurró: «Te he extrañado, primo. Estás aún más guapo». Intenté mantener distancia de todas las maneras posibles. Pasaba más tiempo en la universidad, me quedaba más tarde en la pasantía, salía con Carolina los fines de semana. Pero Anita era persistente. Sabía mis horarios, sabía cuándo llegaba a casa y siempre encontraba una forma de estar presente. Las embestidas eran constantes, miradas prolongadas durante la cena, toques accidentales cuando pasaba junto a mí, comentarios ambiguos frente a la familia que solo yo entendía.
Tenía una habilidad aterradora de parecer completamente normal ante mis padres mientras me atormentaba psicológicamente. Por más que intentara resistir, algo extraño comenzó a suceder. Comencé a tener sueños vívidos y perturbadores con Anita. Sueños que me dejaban confuso y culpable al despertar. Era como si mi mente estuviera siendo invadida por pensamientos que no eran míos. Carolina notó mi cambio de comportamiento. «Estás diferente, Arthur. Distante. ¿Pasó algo?» Yo mentía. Decía que era el estrés de la universidad y de la pasantía, pero sabía que estaba perdiendo el control de la situación. Una noche, cuando mis padres salieron a cenar con amigos y mi hermana estaba durmiendo en casa de una compañera, Anita apareció en mi habitación. Esta vez no pude resistir. Era como si toda mi fuerza de voluntad hubiera desaparecido. Lo que sucedió esa noche me trajo una culpa que casi me consumió por completo. Traicioné a Carolina, traicioné a mi familia, traicioné a mí mismo. Y lo peor, empecé a sentir una obsesión enfermiza por Anita que no podía controlar. Pensaba en ella constantemente, inventaba excusas para estar cerca de ella y sentía una necesidad física de su presencia que me aterraba. 3 meses después, Anita encontró un apartamento y se mudó. Pero el daño ya estaba hecho. Me había vuelto completamente obsesionado por ella. Terminé con Carolina sin dar explicaciones adecuadas, abandoné la pasantía y casi reprobé en el semestre. Anita continuaba trabajando en Porto Alegre, pero mantenía una distancia calculada. Me mandaba mensajes ambiguos, concertaba encuentros que cancelaba en el último momento. Me mantenía en un estado constante de ansiedad y expectativa. Era como si estuviera jugando con mi cordura. Cuando finalmente decidió volver a Cangusu, alegando que extrañaba a la familia, entré en total desesperación. Lloraba solo en mi habitación, no podía comer bien y desarrollé una depresión severa que alarmó a mis padres. «Hijo, ¿qué te está pasando?», me preguntaba mi madre con lágrimas en los ojos. «Estás irreconocible». Planeaba ir tras ella. Había investigado sobre empleos en Cangusu, pensado en pausar la universidad, considerado abandonar toda mi vida en Porto Alegre solo para estar cerca de Anita. Estaba completamente fuera de control. Fue Gabriel, mi amigo de la universidad, quien percibió la gravedad de la situación. Un día me encontró llorando en el baño de la facultad y decidió que tenía que actuar. «Arthur, esto no es normal. Necesitas ayuda y yo te llevaré a donde puedas encontrarla», me dijo con la determinación de un verdadero amigo. El sábado siguiente, Gabriel me llevó al centro de Umbanda Ogum Sete Espadas, ubicado en el barrio Restinga. Era una casa sencilla, pintada de blanco y azul, con un jardín lleno de plantas y una energía que sentí en el momento en que crucé la puerta. Mamá Conceição, la dirigente del centro, era una mujer negra de aproximadamente 60 años, con cabello gris recogido en un pañuelo colorido y una mirada que parecía ver a través del alma. Cuando me vio, movió la cabeza con una expresión de conocimiento y compasión. «Estás amarrado, hijo mío», dijo, sin que yo le hubiera contado nada sobre mi situación. «Alguien hizo un trabajo muy fuerte para atraparte, pero no te preocupes, te vamos a ayudar». Mamá Conceição explicó que estaba sufriendo de un trabajo de amarre, un tipo de hechizo destinado a crear obsesión y dependencia emocional. Dijo que esos trabajos eran más comunes de lo que la gente imaginaba y que tenían el poder de alterar completamente el comportamiento y los sentimientos de una persona. El tratamiento comenzó de inmediato. Todos los miércoles y sábados participaba en sesiones donde Mamá Conceição y otros médium trabajaban para deshacer las energías negativas que me estaban afectando. Utilizaban baños de hierbas específicas,
ruda, guiné, romero y sal gruesa, que debía tomar en casa siguiendo instrucciones estrictas. Durante las sesiones sentía una energía pesada siendo removida de mi cuerpo. A veces lloraba sin motivo aparente. Otras veces sentía una ira intensa que no podía explicar. Mamá Conceição me explicó que esas eran reacciones normales en el proceso de limpieza espiritual. Lo que hicieron contigo fue hecho con mucho conocimiento e intención malévola, me dijo durante una de las sesiones. Pero la persona que hizo esto pagará el precio por sus propias acciones. La espiritualidad no tolera el uso de la magia para perjudicar a los demás. Después de 2 meses de tratamiento, ya me sentía significativamente mejor. La obsesión por Anita estaba disminuyendo. Podía concentrarme en mis estudios de nuevo y hasta volví a hablar con Carolina, pidiendo disculpas por mi comportamiento incomprensible. Fue durante una limpieza general en mi habitación, incentivada por mi mejora general, que hice el descubrimiento que confirmó todo lo que mamá Conceição había dicho. En el fondo de mi armario, detrás de cajas y ropa vieja, encontré un pequeño muñeco de tela que se parecía a mí de forma aterradora. El muñeco estaba sumergido en un frasco de vidrio lleno de miel, con alfileres clavados en la cabeza y en el corazón. Anexado a él había cabellos míos, que no tenía idea de cómo Anita había conseguido, y una foto mía que ella había tomado en secreto durante su estadía en nuestra casa. El shock fue tan grande que sentí que mis piernas flaqueaban. Todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaron. Mi obsesión inexplicable, los sueños perturbadores, la incapacidad de resistir las embestidas de Anita. Todo había sido inducido artificialmente a través de magia negra. Corrí inmediatamente al centro de Umbanda, llevando el objeto maldito en una bolsa. Mamá Conceição no mostró sorpresa cuando vio el muñeco. Era exactamente esto lo que estaba viendo en las consultas, dijo, moviendo la cabeza con tristeza. Tu prima es practicante de magia negra, hijo mío. Planeó todo esto desde hace mucho tiempo. El proceso de deshacer el hechizo fue intenso y emocionalmente agotador. Durante una sesión especial, en una noche de jueves, con varios médium presentes, mamá Conceição quemó el muñeco en una hoguera sagrada mientras hacía oraciones de protección y limpieza. El fuego que consumió el objeto era diferente de cualquier llama que había visto. Ardía con colores azules y verdes y exhalaba un olor dulce que contrastaba con el humo oscuro que subía al cielo. Durante todo el proceso sentí como si un peso gigantesco estuviera siendo removido de mis hombros. Ahora estás libre, me dijo mamá Conceição, colocando la mano en mi cabeza. Pero necesitas seguir fortaleciéndote espiritualmente para que esto nunca más te suceda. Me enseñó oraciones de protección que debía hacer cada mañana. Me explicó cómo mantener mi energía limpia y me aconsejó usar siempre un amuleto de protección que ella misma preparó. En los días siguientes al desmantelamiento del hechizo, algo extraño comenzó a suceder. Anita, que me enviaba mensajes obsesivos casi diariamente, de repente dejó de ponerse en contacto. Sus redes sociales quedaron inactivas y cuando intenté llamarla, descubrí que su número estaba desconectado. Mamá Conceição me había advertido que cuando un trabajo de amarre se deshace, las energías negativas regresan a quien las envió, multiplicadas. Quien siembra el mal, cosecha el mal por partida doble, me dijo. Pasaron semanas sin noticias de Anita. Mi curiosidad y preocupación crecieron. Pero mamá Conceição me aconsejó no buscar información sobre ella. Deja que el universo se encargue de la justicia, hijo mío. Tu misión ahora es reconstruir tu vida, no preocuparte por quien intentó destruirla. Con la mente finalmente libre, comencé a reconstruir mi vida pedazo por pedazo. Volví a la pasantía con renovada motivación, me reconecté con mis amigos de la universidad y sobre todo,
trabajé para reparar la relación con mi familia. Contar la verdad a mis padres fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Nos sentamos en la sala de estar una tarde de domingo y entre lágrimas y temblores en mi voz, revelé todo lo que había sucedido desde mis 13 años. Mi madre lloró como nunca la había visto llorar. Dios mío, Arthur, ¿por qué no contaste antes? Te habríamos protegido. Mi padre, normalmente controlado, mostró una ira que me asustó. Ella era una adulta aprovechándose de un niño. Eso tiene nombre: abuso. La revelación fue devastadora para toda la familia, especialmente porque Anita era querida por todos. Pero el apoyo incondicional que recibí de mis padres y de mi hermana fue fundamental para mi completa recuperación. Reconquistar a Carolina fue un proceso largo y doloroso. Tuve que contarle la verdad sobre mi prima, explicar sobre el hechizo de amarre y, sobre todo, probar que realmente había cambiado. Arthur, necesito tiempo para procesar todo esto, me dijo después de mi confesión. No es fácil aceptar que la persona que amas fue manipulada mágicamente por otra persona. Respeté su espacio y continué trabajando en mí mismo. Asistí a terapia psicológica, además del tratamiento espiritual. Practiqué ejercicios de meditación y me dediqué intensamente a los estudios y al trabajo. 6 meses después, Carolina me buscó. «Puedo ver que realmente has cambiado», dijo. «Y lo más importante, puedo ver que ahora me estás siendo sincero». Nuestra relación comenzó de nuevo lentamente, construida sobre bases más sólidas de honestidad y confianza mutua. Carolina incluso me acompañó algunas veces al centro de Umbanda, interesada en comprender mejor la espiritualidad que me había salvado. Hasta hoy, 2 años después del desmantelamiento del hechizo, Anita sigue siendo un misterio. Simplemente desapareció de la vida de toda la familia. Mi tía, madre de ella, no habla sobre el asunto y cambia de conversación siempre que alguien pregunta por su hija. En momentos de debilidad, siento curiosidad sobre lo que le sucedió. Pero mamá Conceição siempre me recuerda: la curiosidad sobre el pasado puede abrir puertas que deben permanecer cerradas, hijo mío. Hay rumores en la familia, nunca confirmados, de que Anita desarrolló algunos problemas de salud graves poco después de su desaparición. Algunos dicen que está viviendo en otra ciudad, intentando reiniciar su vida. Otros susurran sobre internaciones psiquiátricas. La verdad es que tengo miedo de preguntar. No por ella, sino por mí mismo. Temo que cualquier contacto, incluso indirecto, pueda reabrir heridas que costaron tanto trabajo cicatrizar. Hoy, a los 24 años, puedo decir que soy una persona completamente diferente a la que estaba perdida en la obsesión hace 2 años. La experiencia, por más traumática que haya sido, me enseñó valiosas lecciones sobre la protección espiritual, sobre la importancia de buscar ayuda cuando es necesario y sobre el poder destructivo de los secretos familiares. Sigo asistiendo al centro de Umbanda, no solo como tratamiento, sino como una elección espiritual que ha traído significado y protección a mi vida. Mamá Conceição se ha convertido en una figura materna espiritual, siempre disponible para consejos y orientaciones. Profesionalmente, me gradué en Ingeniería de Computación y hoy trabajo en una empresa de tecnología donde soy respetado y valorado. Carolina y yo estamos comprometidos y planeamos casarnos a finales de este año. Nuestra relación se ha convertido en un ejemplo de cómo la honestidad y el apoyo mutuo pueden superar cualquier adversidad. El aspecto más difícil de mi proceso de curación fue aprender a perdonar. No necesariamente perdonar a Anita, eso todavía es un trabajo en progreso, sino perdonarme a mí mismo por la culpa que cargué durante tantos años. Durante mucho tiempo me sentí responsable por lo que ocurrió.
Debería haber resistido más. Debería haber contado a mis padres. Debería haberme dado cuenta de que era magia negra. La terapia y el acompañamiento espiritual me ayudaron a entender que fui víctima de una situación compleja que combinaba abuso psicológico, manipulación espiritual y chantaje emocional. Mamá Conceição siempre me dice: el perdón no es sobre liberar a la persona que te hirió, hijo mío. Es sobre liberarte a ti mismo del veneno del rencor. Mi experiencia me hizo reflexionar profundamente sobre el uso de la magia y la espiritualidad. Vi de primera mano cómo esos poderes pueden usarse para el mal, para manipular, controlar y destruir vidas. Pero también experimenté cómo pueden usarse para el bien, para curar, proteger y liberar. La diferencia, aprendí, está en la intención y la ética de quien practica. Anita usó su conocimiento para satisfacer deseos egoístas y perjudicar a otra persona. Mamá Conceição y los médiums del centro usan esos mismos poderes para ayudar, curar y proteger. Esta experiencia me hizo más consciente de la importancia de la protección espiritual y me hizo valorar aún más a las personas que dedican sus vidas a ayudar a otros a través de la verdadera espiritualidad. Si has llegado hasta aquí en mi historia, probablemente tengas alguna razón específica para ello. Quizás estés pasando por algo similar, tal vez conozcas a alguien en una situación parecida, o quizás solo tengas curiosidad sobre estos temas. Quiero que sepas que no importa cuán perdido te sientas, no importa cuán imposible parezca tu situación, siempre hay esperanza, siempre hay personas dispuestas a ayudar, siempre hay caminos de curación y liberación. No tengas miedo de buscar ayuda, ya sea psicológica, espiritual o médica. No cargues solo el peso de situaciones que están fuera de tu control. Y sobre todo, no te culpes por ser víctima de personas que utilizan poderes, sean psicológicos o espirituales, para perjudicar a otros. Estoy profundamente agradecido con todas las personas que me ayudaron en esta jornada. Gabriel, quien tuvo la sensibilidad para percibir mi necesidad y el valor para llevarme a donde podría encontrar ayuda. Mamá Conceição y toda la comunidad del centro de Umbanda, que me acogieron sin juicios y trabajaron incansablemente para mi liberación. Carolina, que tuvo paciencia y comprensión para darme una segunda oportunidad. Y principalmente mi familia, que, aunque devastada por la revelación de la verdad, me ofreció amor incondicional. Hoy entiendo que mi experiencia, por más dolorosa que haya sido, tuvo un propósito. Me hizo más fuerte, más sabio, más empático con el sufrimiento ajeno. Me conectó con mi espiritualidad de una manera que quizás nunca hubiera sucedido en otras circunstancias. Y me dio una historia que puede ayudar a otras personas que estén pasando por situaciones similares. La cicatriz de la experiencia siempre permanecerá, pero ya no como fuente de dolor, sino como un recordatorio de mi capacidad de superación y crecimiento. Aprendí que somos más fuertes de lo que imaginamos, que siempre hay personas dispuestas a ayudarnos cuando lo necesitamos y que incluso las magias más poderosas no pueden vencer a un espíritu decidido a liberarse. Si mi historia te ha tocado de alguna manera, si ha despertado alguna reflexión, o si ha traído algún tipo de consuelo o esperanza, me alegra haberla compartido. A veces, compartir nuestras experiencias más difíciles es la forma más poderosa de transformar el dolor en curación, tanto para nosotros como para otros, que todos encuentren su propia jornada de liberación y crecimiento, y que nunca pierdan la fe en la posibilidad de reiniciar, no importa cuán oscura parezca la noche del alma. Si tienes alguna experiencia similar o quieres compartir tus reflexiones sobre esta historia, siéntete libre de comentar. A veces, compartir nuestras vivencias es el primer paso hacia la curación y el crecimiento.